Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, en este video quiero mostrarle tanto a mis estudiantes como a las personas que se han suscrito en mi canal cómo poder interactuar con los valores que aparecen en la norma 853, los programas de descontaminación ambiental y la norma también 2251, explicando en qué se basa la resistencia térmica y qué parámetros tenemos que tomar en consideración cuando realizamos el cálculo térmico para una solución constructiva. Así que si quieren ver todos los detalles, la clase interactiva y demás, acompáñenme en este video. Bien, para comenzar, lo primero que debemos de mencionar es que en la norma 853 se menciona la definición de resistencia térmica. Hoy día nos vamos a centrar en cómo determinar la resistencia térmica de un conjunto de materiales, una solución constructiva, y cómo poderlo medir en los indicadores de exigencia térmica que nos indica la norma. Aquí por definición dice que resistencia térmica corresponde a la oposición al paso del calor que presentan los elementos de construcción. Y hay una fórmula para determinar la resistencia térmica. La resistencia térmica básicamente es el espesor del material dividido por su conductividad térmica. Cada material tiene una conductividad térmica. Generalmente se hace mención solamente a los materiales aislantes para una solución constructiva que tenga un buen comportamiento térmico, pero nosotros podemos en realidad tener una mezcla de diversos materiales. Lo importante es que la conductividad térmica sea la adecuada, que en este caso coincide que los materiales aislantes son los que tienen la mejor conductividad térmica. Para analizar los datos y obtener los resultados y poderlos ilustrar, voy a utilizar también mi planilla, la cual ya se encuentra publicada en mi canal. Bien, ahora vamos a mostrar esta pequeña diapositiva para que sea un poquito más dinámico el aprendizaje. Primero vamos a entender de que la resistencia térmica de una solución constructiva, entendamos de que es la oposición al paso del calor. Eso es la resistencia térmica. ¿Qué tan efectivo es la solución constructiva para evitar que el calor penetre a través del material? Entiéndase que el calor es el que se transmite de un recinto a otro. Bien, entonces, por ejemplo, en invierno, ¿cuál sería un caso desfavorable? Por ejemplo, aquí yo tengo un muro de hormigón armado, solamente hormigón armado, y el valor de su resistencia térmica total es pequeño. Esto significa que la solución constructiva va a permitir el paso del calor de un recinto a otro, en este caso hablamos desde el interior hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, si estamos en invierno y nos queremos calefaccionar, si el muro es solamente de hormigón armado, estamos hablando de un elemento constructivo cuya resistencia térmica es mediocre, no es muy buena solución constructiva térmicamente hablando. Entonces, para el calor se le va a hacer muy fácil poder penetrar el material. Y lo que nosotros buscamos es que la solución constructiva tenga un valor de resistencia térmica alto. Por eso acá, al tener un valor de resistencia térmica más pequeño, no es la mejor solución constructiva. De forma inversamente proporcional, vamos a hablar también del valor U, que es la transmitancia térmica. La transmitancia térmica, en palabras sencillas de entender, porque la norma se especifica como otra definición, pero en palabras sencillas de entender es la capacidad que tiene una solución constructiva de permitir el paso del calor. Entonces, en realidad se mide cuánto es la cantidad de calor el flujo de calor que pasa a través del elemento constructivo por una determinada superficie y se ven las diferencias de los grados. Entonces, aquí si tengo una solución constructiva con una transmitancia térmica, un valor U muy alto, significa que es una solución que permite el paso del calor. Es lo contrario, es completamente lo inverso a la resistencia térmica. La resistencia térmica es la oposición al paso del calor y la transmitancia térmica es la facilidad con la cual el flujo de calor penetra el material. Son completamente opuestos. Ahora, un caso favorable sería, por ejemplo, realizar un mejoramiento térmico. ¿Cuál podría ser un mejoramiento térmico? Podría ser una solución constructiva con revestimiento EIFF, que básicamente el núcleo principal que hace que esta solución sea térmicamente hablando excelente es la capa de poliestileno expandido, que se cubre en toda la superficie.
Entonces aquí ya estaríamos hablando de una solución constructiva mucho más fuerte térmicamente hablando, y a pesar de que en invierno haga mucho frío en el exterior, en el interior, aún así sin la necesidad de tener calefacción, podríamos tener una sensación térmica confortable, porque en el fondo el calor que quiere pasar desde el interior hacia el exterior, gracias al poliestireno expandido, no penetraría la solución constructiva, porque el poliestireno expandido es un muy buen material térmicamente hablando. Y eso haría que el calor no se pierda. Así que la resistencia térmica de esta solución constructiva va a ser mucho más alta, lo cual es bueno. Y en su contraparte, la transmitancia térmica, o sea, la capacidad de permitir el flujo de calor a través de los materiales, va a ser más pequeña. Entonces aquí nosotros estaríamos considerando que la solución constructiva es óptima. Ahora pasa lo opuesto en relación al flujo del calor cuando estamos hablando de verano. En el caso de verano, siempre el calor va a transmitirse, por lo tanto ahora el flujo de calor va en el sentido contrario, ahora va de exterior a interior. Si nosotros volvemos a tener una solución constructiva de baja calidad térmica, o sea, un muro de hormigón solo, el calor va a penetrar el material y eventualmente en el interior vamos a tener una sensación térmica desagradable, porque lo que nosotros estamos buscando es lograr un equilibrio térmico. Para poder subsanar ese escenario tendríamos que utilizar sistemas de refrigeración, como es el caso de aire acondicionado. Pero como les mencionaba a mis estudiantes de construcción sustentable, que justamente estamos viendo este tema, nosotros buscamos acondicionar una vivienda térmicamente hablando para justamente evitar el uso de artefactos eléctricos que sirvan para climatizar o calefaccionar. Así nosotros obtenemos un ahorro energético importante que está dentro de los puntos evaluados en la calificación energética. Entonces aquí consideramos que la solución constructiva es mediocre y su resistencia térmica es bajita, lo que hace que su transmitancia térmica sea a la inversa, mucho mayor. Si comparamos la solución constructiva con el revestimiento EIFE que contiene el poliestireno expandido, aquí en el caso de verano, el calor del exterior va a querer penetrar el conjunto de materiales, pero el poliestireno expandido, al ser tan buen material térmicamente hablando, hace que para el calor se le sea casi imposible penetrar el material. Así que en el interior nos mantendríamos frescos en verano y mantendríamos una sensación térmica confortable. Así que podríamos decir que esta solución constructiva es una solución potente y eficiente a la hora de trabajar y considerar los cálculos térmicos. Ahora bien, esto sería una explicación cortita y dinámica de cómo se comporta. Ahora nos vamos a trasladar a la planilla para que podamos ver los números y eventualmente a hacer el análisis con las diferentes zonas térmicas que son las exigencias que nosotros debemos aplicar. Para ello vamos a dirigirnos acá a esta planilla, vamos a agrandarla y vamos a dirigirnos a soluciones homogéneas. Vamos a presionar el botón para colocar una solución constructiva con muro de hormigón armado y revestimiento EIFE, que estos son los materiales que se incluyen. Vamos a presionar ese botón y eso hace que automáticamente se reflejen los materiales. Los materiales, como les mencionaba anteriormente, todos van a tener una conductividad térmica. De hecho, aquí me encuentro con principalmente los materiales que sirven como aislantes térmicos y se va a aparecer un valor cuya simbología es esta pequeña ilustración o este pequeño símbolo que significa lambda. Bien, esta es la conductividad térmica. Los mejores materiales, térmicamente hablando, son aquellos que tengan una conductividad térmica pequeña. Esto está relacionado directamente con la transmitancia térmica. Queremos que tenga una baja capacidad de traspasar o permitir el paso del calor. Bien, entonces, por ejemplo, la espuma de poliuretano, que es uno de los materiales aislantes de mejor calidad, tiene una conductividad térmica de 0.020.
Y si lo comparamos con otros materiales como por ejemplo el hormigón normal tiene una conductividad térmica de 1.63. Entonces, al ser un valor más alto, térmicamente hablando es peor, porque permite con mayor facilidad el paso del calor. Conductividad térmica y transmitancia térmica, a pesar de que son conceptos diferentes, son muy similares. La base es la misma. No así con la resistencia térmica, que es completamente lo opuesto. Es la oposición al paso del calor, la resistencia térmica, y la conductividad térmica y transmitancia térmica es con qué facilidad el calor puede fluir a través de una superficie o un conjunto de materiales. Bien, vamos a volver acá al cálculo de transmitancia y resistencias térmicas para una solución homogénea. Vamos a indicar cuál va a ser la región que vamos a evaluar. En este caso vamos a evaluar la octava región y vamos a seleccionar, por ejemplo, Talcahuano. Bien, la comuna de Talcahuano. Tenemos diferentes exigencias para la nueva normativa, o mejor dicho, la actualización de la normativa. Sería la zona térmica E, la normativa anterior, que era lo que estaba publicado en la UCUC, llega hasta la zona de la 1 hasta la 7, aquí en este caso correspondería a la zona 4. Es una comuna en donde su exigencia térmica es moderada. Bien, no es la más extrema. Después vamos a mencionar de cuáles son las zonas térmicas más extremas y las menos extremas. Estamos aplicando el cálculo para un muro. Las condiciones climáticas, vamos a dar por prioridad condición climática fría. Velocidad del viento va a ser mayor a 10 km por hora y de separación con espacio exterior o local abierto. Esto es para realizar el cálculo para los muros perimetrales. Ahora, esta información que acabo de llenar en realidad me entrega el valor de RSE más RSI, que es la resistencia térmica de las superficies interior y exterior. Esto aparece en la normativa. En la norma 853 nos vamos a encontrar con una tabla que mide todos estos parámetros. Entonces, dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos, tendremos que aplicar el valor de RSI o RSE. En el caso de un muro tendremos que aplicar esta sección y acá nos va a indicar de separación con espacio exterior o local abierto. Tengo los parámetros para ambas superficies, interior y exterior, pero como seleccionamos de que la velocidad fuera mayor a 10 km por hora, en este caso RSE, su resistencia va a ser igual a 0. Entonces obtenemos solamente un valor de 0.12. Así que en la planilla, el valor de 0.12 se obtiene a través de esa interacción de parámetros. Ahora bien, como habíamos mencionado, la resistencia térmica de un material va a ser igual a la división entre el espesor y su conductividad térmica. Aquí yo ya tengo la conductividad térmica de diversos materiales. Fíjense que el poliestireno expandido es el que tiene mejor comportamiento térmico porque su conductividad térmica es más baja. Y el espesor es importante que lo señalemos. Entonces, en este caso, el muro de hormigón, por ejemplo, podría ser de 20 centímetros. El mortero que se va a ocupar para posteriormente colocar el poliestireno expandido, vamos a colocar un espesor, por ejemplo, de 3 milímetros, 0.003. El poliestireno expandido, supongamos que vamos a utilizar un espesor de unos 50 milímetros, entonces sería 0.05. Y posteriormente el mortero de cemento que se va a colocar como fachada final va a ser de unos 3 milímetros también, 0.03 milímetros. De hecho, me atrevería a colocar un poquito más, unos 5 milímetros la primera capa de mortero. Ahora, me doy cuenta de que la solución constructiva, con los criterios de la norma antigua, está cumpliendo con creces nuestra solución térmica. Pero para los criterios de la nueva normativa, o la actualizada, nos faltaría todavía. Y esto es porque en la nueva normativa nos dice que la exigencia para esta comuna debe ser dentro de los parámetros de la zona E. Entonces, la resistencia térmica total de este conjunto de materiales nos va a dar un valor de 1.46. Fijémonos con este valor, 1.46. El opuesto, que sería la transmitancia térmica, sería 1 dividido por la resistencia térmica total, nos va a dar 0.69. Yo tengo 1.46
como valor de resistencia térmica total y la transmitancia térmica va a ser 1 dividido en 1.46 y obtengo 0.69 del valor de transmitancia térmica. Ahora, acá me dice el valor R100, que es el factor de resistencia térmica. El factor de resistencia térmica lo que hace es proporcionar una información un poco más clara para el usuario promedio o los clientes que compran un material. Ahora bien, ¿por qué no cumplimos con la nueva exigencia? Resulta que acá la resistencia térmica total es de 1.46 y resulta que la exigencia para nuestro proyecto es que en la norma nueva deberíamos estar cumpliendo la exigencia de la zona E. Era lo que los mencionaba, zona E. Y resulta que según la nueva normativa, Chile se divide en 9 zonas térmicas, donde la más extrema es la zona I, porque me pide una resistencia térmica mayor, en este caso es 2.86. La zona E, que es una zona moderada, que es la que nos piden para Talcahuano, nos están exigiendo 1.67 de valor de resistencia térmica. Y nuestra solución constructiva solamente nos entrega un valor de 1.46 de resistencia térmica. Por lo tanto, todavía no somos capaces de satisfacer el valor de 1.67. Con el caso de la transmitancia térmica se mide pero de forma inversa. En el caso de la transmitancia térmica, mientras más bajo sea el valor, va a ser mejor solución térmicamente hablando. Y en el caso de la zona A, que es la menos exigente, los valores de la transmitancia térmica no es necesario que sean tan bajos y los de resistencia térmica no es necesario que sean tan altos. Para poner en contexto esto y para que se pueda resumir bien, para que una solución constructiva térmicamente hablando sea excelente, su resistencia térmica tiene que ser alta y su transmitancia térmica tiene que ser baja. Bien, entonces esas son las condiciones que debemos de cumplir. Entonces aquí, para poder mejorar las condiciones térmicas y satisfacer la exigencia para este proyecto, que es un proyecto ubicado en una comuna, designado en zona E para la nueva zona térmica, si estuviésemos considerando los parámetros de la norma antigua, que era zona 4, cumplimos con creces, porque aquí la exigencia era un poco menor. Pero desde que se publicó el programa de descontaminación ambiental y la resolución exenta 1636, esto fue ya a mediados de 2019, imagínense, la exigencia en ciertas soluciones constructivas aumentó. Así que, y aparte que se amplió la cantidad de zonas térmicas, es mucho más detallado todavía. Así que para mejorar esto es bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es aumentar el espesor del material que tenga el mejor comportamiento térmico. Yo no saco absolutamente nada con aumentar el espesor del hormigón porque tiene un mal comportamiento térmico. Yo puedo aumentar a 40 centímetros el espesor del muro de hormigón y aún así la solución constructiva no va a ser suficiente. Bien, entonces no saco mucho con aumentar el espesor. Aquí ok, 0.4, ahí sí. No saco mucho con aumentar el espesor del muro de hormigón porque no es tan influyente. Pero en vez de aumentar 20 centímetros el espesor del muro de hormigón, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aumento a 1 centímetro el espesor del aislante? De 0.05 a 0.06 mejora drásticamente. Entonces, obviamente, voy a quedarme con la solución constructiva que primero garantice que estoy cumpliendo con la normativa y segundo genere el menor impacto en el presupuesto. Y en este caso el aislante es el material por defecto que debemos de aumentar su espesor o bien cambiar el material aislante a uno de mejor calidad, que sería un material con una conductividad térmica mucho más baja. Ahora que tenemos la solución constructiva lista, vamos a imprimir esta información en una memoria de cálculo, la cual se encuentra habilitada presionando ese botón. Entonces lo voy a presionar. Aquí voy a guardar esto con el nombre de memoria. R100 le voy a colocar, haciendo mención a factor de resistencia térmica. Y lo voy a guardar en mi escritorio. Bien, entonces acá coloco guardar. Entonces ahora me voy a dirigir a mi escritorio. Abrimos acá mi carpeta, nos dirigimos a escritorio,
Y aquí tengo la información de la memoria. Esta información se la voy a entregar a mis estudiantes. También lo voy a dejar acá abajito en la descripción del video para que ustedes la puedan descargar y así la puedan utilizar como material de apoyo. Pero básicamente tengo la descripción de la resistencia térmica, cuáles son las unidades con las cuales se van a expresar, las tablas que se van a considerar, también la fórmula de la resistencia térmica total y posteriormente cuáles son los conjuntos de materiales que hay que aplicar. En el caso de que tengamos más de un material, se va a sacar la sumatoria de las resistencias térmicas de ese material. Y bueno, las exigencias que se menciona en la OGUC en el artículo 4.1.10 y posteriormente la actualización que se menciona en la resolución exenta 1636 del año 2019, donde actualiza y hace todavía más exigente los parámetros para las distintas zonas térmicas. Y por último, cierta ilustración que indica de que la solución constructiva cumple con la exigencia térmica. Así que espero que este video pueda aclarar las consultas de mis suscriptores y de mis estudiantes que de hecho tuvieron una prueba y no les fue muy bien en estas preguntas, así que quise hacer este video para que lo puedan reforzar y a la hora de realizar los ejercicios les sea mucho más fácil poder entender los conceptos. Y bien, díganme en la barra de comentarios qué es lo que les parece este tipo de clase dinámica. Menciónenme si es que les gustaría que les pudiese ayudar en sus soluciones constructivas. Tengo un par de preguntas de algunos suscriptores que estoy preparando el material para poder subir un video y responder a sus inquietudes. Y bueno, si creen que la información es de utilidad, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuando subiré los nuevos videos. Sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.